Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hemos vuelto a la preciosa ciudad de Santa Pola. Obviamente es invierno, la situación cambia drásticamente aquí, mientras que ya no es tan turística. Pero os vamos a enseñar la zona que no hemos enseñado todavía nunca antes, la zona de la Gran Playa, la playa lisa, las casitas, los negocios y mucho más. Disfrutad del vídeo desde Santa Pola. Con poco más de 38.550 habitantes este año 2024, Santa Pola, situada en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, en la costa del mar Mediterráneo y rodeada de salinas, además, es un lugar de elección para muchísimos clientes nuestros de la consultoría de inmigración y para muchas familias que deciden emprender una nueva vida aquí en España. Pero este lugar cambia muchísimo de verano a invierno. Toda esta parte es más residencial, hay muchas viviendas que se dedican para alquiler turístico, alquiler de corta duración o al menos alquiler de invierno. Hay aún así algunas familias que viven aquí todo el año. Y hoy intentaremos recorrer un poco justamente esta zona, la zona de Gran Playa, Playa de Tamarit, un poquito para que veáis cómo es. No la parte más céntrica de Santa Pola, que ojo, también la hemos recorrido. Se encuentra justo delante nuestra, junto con el puerto, de donde salen numerosos barcos a la isla de Tabarca. Aterrizamos de nuevo en la Gran Playa. Delante nuestra se encuentra el puerto y justo aquí a la izquierda se encuentra el camino hacia el centro de Santa Pola. Ahí obviamente hay numerosos negocios como por ejemplo supermercados, bares, cafeterías, restaurantes. Es un lugar donde también se encuentra ayuntamiento y diferentes tipos de negocios. La arena, como veis aquí, es bastante más gris de lo que es en nuestra zona. Un poco más arriba de Alicante, incluso de Alicante mismo, la arena es diferente y aquí se vuelve cada vez más grisácea. Lo que es bastante curioso para aquellos que no vivimos aquí. La playa es muy ancha, muy amplia, por lo que incluso en verano obviamente habrá más gente visitándola, habrá familias, pero no se ve tan saturada justamente por esta amplitud. Santa Pola en general es un municipio bastante tranquilo para vivir a lo largo de todo el año. En verano obviamente va a haber muchísimo movimiento, mucho turismo. Muchas personas de Elche tienen aquí sus segundas residencias también y suelen frecuentar esta zona. Hay muchos turistas que cogen aquí los barcos hacia la isla Tabarca y después pasan el día aquí en Santa Pola. Es un lugar bonito en verano, en invierno es muy tranquilo, por lo que siempre cuando busquéis zonas para vivir es importante informarse, es importante ver vídeos en diferentes temporadas del año, porque un lugar en plena temporada turística, un lugar vivo, colorido, con muchísima gente, no va a parecer lo mismo en plena temporada de invierno. Y como veis, esto es como se ve esta zona, al menos de Santa Pola. El centro estará más concurrido, el puerto también, pero esta parte de Santa Pola se ve muy tranquila. Hay algún que otro grupo jugando a petanca, que es un deporte de juego en equipo, bastante popular aquí para los jubilados. Les encanta juntarse y hay incluso torneos de petanca. Y hay gente que está haciendo deporte, que están paseando, volviendo del trabajo o al revés, yendo a trabajar. Hay caravanas que buscan aparcamiento justo como este de aquí, que proceden de otros países de Unión Europea o de fuera, que han venido aquí a la zona a disfrutar de naturaleza y de todo lo que tienen que ofrecer, un buen clima, y viajan así, de esa manera. Aquí en la playa de Santa Pola realmente no, en esta zona de la playa no vais a ver muchos negocios. Sí hay algún que otro, sobre todo en verano es cuando abren algún que otro restaurante, tipo chiringuito, también se va a abrir. Hay también club, tipo clubs nocturnos. Había un alehop también hace tiempo.
hay diferente tipo de entretenimiento, digamos, con la música y las terrazas, pero como veis ahora mismo está todo cerrado porque no es temporada aquí y no merece la pena realmente abrir un local, pagar todos los suministros, los gastos, el personal para 4 personas que van a ver aquí en la zona. Todos los servicios, la gran mayoría de ellos, se encuentran un poquito alejados de aquí. Realmente se podría ir andando incluso con un carrito de compra, ¿por qué no? Y así es como se ve, lo tenéis aquí en la pantalla. Hay varios supermercados tipo Aldi, hay Lidl, no muy lejos de aquí, hay supermercado Carrefour y muchos más, justo a la entrada de Santa Pola, por lo que realmente se puede llegar a comprar diferentes tipos de productos y todo lo necesario para vivir aquí cómodamente. A unas 3, 4 calles de aquí, allá enfrente, se encuentra también una zona deportiva de las Salinas, el Museo de la Sal también. Santa Pola Park, se llama creo que Pola Park, un parque de atracciones. Y también he visto ahí toboganes de agua, junto con montaña rusa, aunque muchos dicen que es parque de atracciones, pero si hay un tobogán de agua, es como si fuera una atracción acuática, ¿no? Hay hotel de 3 estrellas cerquita, hay supermercados un poco más hacia allá, enfrente, unos 500-600 metros de aquí. Hay supermercado para comprar también algo si no queréis ir hacia la zona que os acabamos de enseñar a principio de entrada a Santa Pola. Y realmente, por lo general, es que es un paseo, simplemente es una zona agradable para vivir, ¿de acuerdo? Es una zona agradable para vivir en el sentido de que están rodeados del mar, de las salinas. El clima es bastante bueno en esta zona también. Se agradece en invierno, hay muchísima tranquilidad, pero para muchas familias que buscan, por ejemplo, empleo, no será la mejor opción desde luego. Esta zona ya es buena cuando uno busca retirarse, tiene suficientes ingresos y simplemente quiere vivir tranquilo aquí en España, disfrutar del clima, de buena comida, tal vez viajar por la comunidad, por la provincia, por el país, ¿por qué no? Entonces sí, esta zona sí que puede ser recomendable, pero para aquellos que buscan trabajo para nada lo es, porque aquí solo hay trabajo de temporada. Es lo que hay. Obviamente habrá negocios que trabajen todo el año, pero no hay trabajo para todos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir esta zona para vivir. En general en Santa Pola hay colegios, hay mercado, hay una plaza muy bonita, además parque infantil de tráfico, hay varios parques, de hecho no solo uno, hay varios. Hay muchas zonas interesantes, escuelas infantiles, negocios, ocio de todo tipo. El Castillo Fortaleza de Santa Pola, que justo al lado de una plaza de la Glorieta, si no me equivoco se llama, os hemos enseñado varias veces y justo en esta zona céntrica hay muchísimos negocios de todo tipo que son necesarios para vivir en un municipio, en una población. Bancos, farmacias, centro de salud, agencias inmobiliarias, supermercados, tiendas, comercios, sector servicios, de todo. Lo que sí que no falta en muchas partes son diferentes flores. Esto es galán de noche también, que huele muy bien, huele muy dulce como jazmín, muy parecido. Y hay muchas flores, árboles frutales por todas partes aquí en Santa Pola. Lo más importante, el clima aquí, los precios de la vivienda y el trabajo. El trabajo ya os hemos comentado que no es el mejor lugar para buscar trabajo porque no hay mucho. Cuestión del clima. El clima aquí es bastante agradable, como sabéis, en nuestra provincia de Alicante en general. Gracias a que vivimos en una zona bastante especial, realmente es muy agradable. Las Salinas también estando cerca, obviamente es un clima muy apropiado para algunos tipos de dolencias y es muy recomendado además por muchos médicos. En general no llueve mucho, los veranos sí que son bastante calurosos aquí, los inviernos pues como el día de hoy, algo más fresco como en cualquier parte de nuestra zona, puede hacer 10 grados tal vez, pero cuando el sol sale realmente es bastante agradable estar fuera. No
No hay nieve en esta zona, en general, no suele nevar. Sí que puedo hacer algo más de frío, pero por el otro lado, nada más. Mirad, incluso crecen aquí los limoneros. Cantidad de limones, nadie los coge, es como modo decorativo. Muchísimas personas lo tienen, crecen granates todo el año. Realmente, nísperos también cuando llega la temporada. Los higos, las brevas. Hay muchísimos árboles frutales y aguantan, por lo que mucho frío aquí no hace. En el tema de la economía de la zona ya os hemos comentado la cuestión de empleo, pero en general la economía tradicional se basaba siempre, como cualquier otra población del Mediterráneo, ¿vale? En la costa, se basaba en agricultura, en artesanía, principalmente la pesca. Pero con todo el cambio, obviamente pesca sigue siendo bastante importante. Hay plantaciones de alcachofas, de brócoli, hortalizas, mandarinos, granados, naranjos, limones también. Hay muchos, pero aún así el turismo sigue siendo una parte bastante importante de esta región en verano. También hay autobuses urbanos que conectan el núcleo urbano con esta parte de Santa Pola, con la playa, por lo que se supone que podrían coger el transporte público, pero hay muchas personas que se mueven en bici, en patinete. Hay otros que prefieren coger el coche y en nada estarían en el centro del municipio. Por otro lado, vamos a hablar sobre las viviendas. Es cierto que son más baratas en Santa Pola que, por ejemplo, en la capital, en la ciudad de Alicante. Y sí, obviamente Santa Pola y Torrevieja son lugares, como ejemplo, donde las viviendas son bastante más baratas de lo que soléis ver, por ejemplo, en Benidorm, en Alicante, en Altea, en Albir o Alfaz del Pi, en La Nucía, Polop, muchísimas otras zonas que son costeras o cerca de la costa, pero ahí los precios son bastante más altos. Aquí no es el caso. De hecho, vamos a ver primero los pisos. ¿Cuánto cuestan los pisos aquí? Los hay en esta zona en concreto, donde estamos paseando, la que os hemos enseñado con la vista del dron. Hay pisos desde 63.200 euros, pero este piso de aquí, por ejemplo, es un piso con ocupas, no se puede visitar. Son 3 dormitorios, 84 metros cuadrados y la persona que lo compre pues tendrá que denunciar, tener que pasar todo el proceso judicial y gastar mucha energía para poder apropiarse de esa vivienda, aunque os pertenecería ya. Después tenemos esta vivienda de aquí, es un caso especial, es muy barata, son 89.000 euros solo, pero es porque es una vivienda de nuda propiedad. Ahora os cuento lo que es. Son 3 dormitorios, 126 metros cuadrados, y nuda propiedad es cuando se firma un contrato que la persona que vive ahí, normalmente es una persona mayor, vende esa propiedad a vosotros, pero se queda ahí a vivir mientras que sigue en vida, ¿vale? Cuando esta persona ya no esté, automáticamente se pasa la titularidad a vosotros y podéis disfrutar de la vivienda. Por eso se compra tan barata y por eso se vende tan barata, porque no podéis tomar posesión de la vivienda inmediatamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si no, se vendería por bastante más dinero. Y aquí, por ejemplo, el vivo ejemplo de que se puede comprar por 89.000 euros. Si no es nuda propiedad, si no está ocupada la vivienda. Un piso de un dormitorio y 45 metros cuadrados. Como veis, ha bajado mucho los metros cuadrados y cantidad de dormitorios. Esto es un piso normal, 5ª planta, pero tiene ascensor, lo que es lo bueno. Hay también ático en una urbanización cerrada con piscinas, que también existe ese tipo de viviendas aquí, y cuestan 98.000 euros. Es un ático, última planta, pero es un dormitorio, 52 metros cuadrados. Han puesto las fotos muy oscuras, han bajado las persianas igual para que no se vea dónde está, pero la verdad es que no le hacen justicia porque los áticos normalmente se venden muy rápido. Un buen piso con vistas al mar ya os costaría unos 114.000 euros de un dormitorio, 53 metros cuadrados. 125.000 euros cuesta, a partir de ese precio, cuesta un piso de 2 dormitorios, 71 metros cuadrados, primera planta, exterior. Casas hay a partir de 89.000 euros, un dormitorio 47 metros cuadrados muy soleado. Después de 2 dormitorios, 44 metros cuadrados a partir de 119.000 euros.
Y casas reformadas se pueden encontrar a partir de 129.000 euros, 2 dormitorios, 50 metros cuadrados. Ya la primera línea de playa, 265.000 euros, 4 dormitorios, 90 metros cuadrados. Y casa nuevecita, o sea, reformada por completo, en la misma primera línea, 1.250.000 euros, 5 dormitorios, 260 metros cuadrados. Alquileres hay muchísimos de temporada, de invierno o corta temporada, y los hay a partir de 500 euros, de 2 dormitorios, 70 metros cuadrados. Ya para larga temporada hay alquileres a partir de 690 euros al mes y es de un dormitorio, 48 metros cuadrados. Casas pequeñas a partir de 650 más o menos euros al mes. 700 euros al mes ya es una casita de 2 dormitorios. 900 euros al mes ya sería de 3 dormitorios. Y una casa independiente ya saldría por 2.800 euros al mes. Por lo que, como veis, realmente hay precios muy diferentes para todo tipo de propiedades. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendísimo día. Espero que os haya gustado ver Santa Pola, una zona que no os hemos enseñado nunca. Una zona más tranquila, pero a la vez es que está justo pegada a la parte más céntrica, donde hay más negocios, hay supermercados, hay tiendas, bares, restaurantes, cafeterías, el puerto y muchísimo más. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.